Muy bien, pues vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a empezar una serie de enseñanzas prácticas, como siempre intentamos, y el tema se llamaría Con todo nuestro ser. Y está un poquito identificado con un texto bíblico que vamos a leer a continuación, que va a ser un poquito el texto titular, por decirlo de alguna forma, ¿no? de esta temática, con todo nuestro ser. Vamos a ver el versículo y los enfocamos. Dice Pablo a los tesalonicenses, es como un deseo, ¿no? Como un anhelo en su corazón cuando él escribe esta carta. No es que ya lo hubieran conseguido, no es que ya fueran de esta manera, pero Pablo era un hombre de ideales, era un hombre de ver más allá, ¿no? de visualizar lo que realmente era la iglesia, como dice en Efesios también, ¿no? Una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia gloriosa. Y en ese pensamiento él siempre estaba mirando a los cristianos, a los que él predicaba y enseñaba desde esta perspectiva. Entonces él dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Ahí está un poquito el título de la temática, con todo nuestro ser. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Es decir, que no haya nada que se pueda reprochar de nosotros, no haya nada que nos señale. Todavía no hemos llegado ahí, ¿verdad que sí? Siempre hay cosas que se nos pueden señalar, que se nos pueden decir en cuanto a nuestra imperfección, ¿verdad? Pero Pablo decía, este es el objetivo, este es el ideal, que seáis guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo ya nos pone el objetivo, nos pone el listón muy alto en cuanto a lo que Él espera de nosotros. Y bueno, la palabra de esta mañana es un poquito a modo de introducción, para que nos pongamos en contexto de lo que yo quiero ir trabajando semana a semana. De hecho, vamos a ver 7 cosas que yo las voy a tocar un poquito de pasada, a modo de diagnóstico, ¿no? Porque es interesante que siempre tengamos un diagnóstico sobre la situación que tenemos los seres humanos, porque si no conocemos el diagnóstico es como la salud, ¿no? Si no conocemos el diagnóstico correcto, difícilmente podemos aplicar la medicina, la terapia necesaria para corregir las deficiencias, las necesidades que pueda haber. Así que esta es un poquito la idea en esta mañana, a modo de introducción, como digo, con lo cual entraremos más en detalle en las próximas semanas. Lo que Pablo está diciendo, usando otras palabras, qué importante es que nosotros experimentemos la restauración, porque esta es la palabra clave que vamos a utilizar durante este tiempo, ¿verdad? Restauración. Esto es algo que tenemos que estar muy en la mente en nuestras vidas. Restauración completa de todo nuestro ser irreprensibles, el objetivo. Fíjense, esta es la palabra clave que voy a un poquito a trabajar durante estas próximas semanas, restaurar. Fíjense lo que significa restaurar. Restaurar significa, según el diccionario, recuperar o recobrar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. O sea, algo que originalmente era de una forma, por circunstancias que veremos ahora a continuación, ¿verdad? Pierde su forma, se deteriora, se difumina, se confunde, etc. ¿Vale? Por tanto, los seres humanos tenemos necesidad de restauración. ¿Están de acuerdo conmigo? También los cristianos necesitamos ser restaurados, porque todavía no hemos llegado al ideal de Dios de llegar a ser irreprensibles. ¿Vale? Pablo lo desea, que el Señor os santifique, que el Señor trabaje en vosotros, que seáis mejores cada día, pero no hemos llegado, no lo hemos alcanzado, como decía Pablo también en Filipenses, sino que él proseguía y nosotros también a la meta. Todo ser humano necesita ser restaurado. Todos. Hay de nosotros cuando pensamos que hemos alcanzado ya un estatus
donde nadie nos puede decir nada, donde ya somos, o pensamos que somos, no que seamos, pensamos que somos, ¿verdad? Así que, bueno, inicialmente, ¿cómo éramos según el plan de Dios? ¿Cómo éramos, cómo Dios nos diseñó? Creo que todos lo sabemos muy bien, pero yo lo recuerdo, por si alguno no lo sabe. Cuando Dios nos creó, Génesis 1:27, dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Qué interesante, ¿no? ¿Y esto implica qué? Implica muchas cosas, pero algunas de ellas, interesantes también, es que nosotros, por ser creados a imagen de Dios, somos la corona de la creación. Dios nos puso por encima de todo, del universo, de los animales, de las plantas, por encima de todo, ¿verdad? Él nos colocó a nosotros. Somos, por decirlo de alguna forma, la obra maestra de Dios. Fue lo que Dios más se complació, en crearnos a ti y a mí. Y dijo, ahí va mi sello, a imagen y semejanza de lo que yo soy. Evidentemente a un nivel diferente, a un nivel de criaturas, no a un nivel de lo que Él representa en su naturaleza. Pero a nivel de criaturas, la imagen de Dios está impresa en nosotros. Somos la corona de la creación. Por tanto, somos responsables los seres humanos, todos. Por ser creados a imagen de Dios, somos responsables de reflejar y de reproducir los caminos de Dios, de reproducir también lo que Él es, su naturaleza. Somos responsables. Entonces, Dios no ha puesto su imagen porque sí, porque le apetecía simplemente o porque no tendría otra idea mejor. No, Él puso su imagen en nosotros porque somos parte de su obra, parte de su plan. De hecho, dice la palabra en otro lugar que Él nos ha creado para la alabanza de su gloria, para que publiquemos sus alabanzas. Él nos ha creado con un propósito. No estamos ahí perdidos en el universo, en el aire, sin saber por dónde tirar. Él nos ha creado, ¿verdad?, para que reflejemos lo que Él es y sus caminos. Por tanto, somos representantes de Él para dar a conocer todo lo que Él es, todo lo que Él tiene preparado. Pero algo ocurrió en aquel huerto del Edén. Y todos sabemos muy bien la historia. No estoy diciendo algo que sea nuevo. Quizá para algunos sí. Si para ti es nuevo, pues ya tienes una información interesante que te ayudará a entender el contexto de la historia y de por qué y hemos llegado hasta donde hemos llegado. Pero por quien no lo sepa y quien lo sabe, pues simplemente lo recordamos. ¿Qué ocurrió en el huerto del Edén? Romanos 5:12 dice la palabra, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso fue lo que ocurrió en el Edén. El pecado entró. Y porque el pecado entró, la imagen de Dios en el hombre se vio afectada. Nunca ha desaparecido la imagen de Dios en el hombre. Y gracias a Dios, que todavía la imagen de Dios en nosotros, los seres humanos, aún sin tener a Cristo, la imagen de Dios todavía se deja ver en muchos aspectos, ¿no? Cuando vemos a alguien que hace una buena obra sin ser cristiano, cuando vemos a alguien que tiene una buena acción, es porque todavía la imagen de Dios permanece. Si no estaríamos embrutecidos, seríamos animales irracionales. Gracias a Dios que todavía la imagen de Él permanece en nosotros. Pero evidentemente la imagen de Dios en el hombre se vio afectada. ¿En qué sentido? Algunos de ellos quiero comentar. Pues cuando la imagen de Dios a causa del pecado se vio afectada, perdimos la capacidad de reflejar a Dios plenamente. Ya Dios no es reflejado como Él quiere ser reflejado a través de nosotros a causa del pecado, que entró por un hombre y llegando de generación en generación hasta nuestros días. Así que somos de alguna forma afectados por la decisión de alguien que no supo estar en su sitio, en su lugar, ¿verdad? Perdimos la capacidad de reflejar a Dios plenamente. Todo nuestro ser, que es de lo que vamos a hablar, es de lo que Pablo dice, que este ser vuestro, espíritu, alma y cuerpo,
sean restaurados, sean irreprensibles. Todo nuestro ser, evidentemente, se vio afectado, se vio influenciado negativamente. Así que nuestro espíritu está corrompido, nuestra alma está corrompida y nuestro cuerpo refleja esa corrupción. En muchas maneras. Y no voy a entrar en detalles, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Y lo más triste de todo es que nos convertimos en esclavos del pecado. Esa es la situación, ese es el contexto en el cual nos tenemos que mover en esta mañana. Y por eso quiero entrar en un diagnóstico. Como digo, esto es a modo de introducción solamente, pero te invito a que leas Génesis capítulo 3. Hoy vamos a ver algunos textos. Pero Génesis capítulo 3 nos da las claves del origen y las causas y de las consecuencias que también nos han alcanzado. Por eso he querido llamar esta enseñanza de hoy causas, consecuencias, pero también esperanza. Con eso quiero terminar en esta mañana, ¿verdad? Porque lo que voy a compartir, pues la verdad es que es un cuadro patético, un cuadro lamentable, pero es la realidad, y tenemos que conocer la realidad. Yo si voy al médico quiero que me digan lo que me pasa, no que me ande dando vueltas. Dígame lo que me pasa, dígame cómo estoy y aplíqueme un tratamiento porque quiero estar sano. ¿Verdad que todos hacemos esto cuando vamos al médico? Pero no siempre es así espiritualmente con el Señor. No siempre es así. Por diferentes razones. Porque el propio pecado nos ha distorsionado, nos ha metido en una bucle, en una dinámica que no nos hace ser lo libre y lo restaurados y lo irreprensibles que debiéramos de ser. Por tanto, el relato de Génesis 3 nos muestra cómo nacieron los conflictos y los problemas. ¿Te has parado a preguntar en algún momento de dónde vienen nuestros problemas? ¿De dónde vienen nuestros conflictos humanos? Que los tenemos. Pues mira, Génesis 3 te da la explicación, te da las claves. Y esto es interesante que lo podamos conocer, ¿verdad? Porque al final, si identificamos las causas y las consecuencias, nos va a ayudar un poquito mejor a reenfocarnos hacia el objetivo de ser restaurados. Y es interesante, ¿verdad? Lo que estamos diciendo. Porque al final lo que ocurrió en Génesis 3 hoy nos sigue alcanzando a cada uno de nosotros los seres humanos. Como digo, poder encontrar explicaciones razonables nos ayuda a enfocarnos en la búsqueda de soluciones eficaces. Yo quiero soluciones eficaces para mi vida. No sé tú lo que quieres. ¿Qué quieres, hermano? ¿Un parche? ¿Algo para seguir tirando? Así hay muchos cristianos. Algo para seguir tirando. Venimos al culto, venimos a la iglesia para seguir tirando. Yo no quiero seguir tirando, yo quiero ser transformado por el Señor. Yo quiero ser restaurado. Yo quiero vivir la vida que el Señor tiene para mí. No quiero ser esclavo de nada, solamente en todo caso esclavo del Señor para honrar su nombre, ¿verdad? Y poder servirle. Es lo que deseo. Así que si queremos soluciones eficaces, tenemos que encontrar explicaciones razonables que nos ayuden a reenfocarnos adecuadamente. Por tanto, si el pecado fue la causa de todos los problemas y conflictos, que lo es realmente, ¿vale? Que hoy enfrentamos, es importante conocer en qué áreas personales y de la vida fueron afectadas por el pecado. Y fíjate, Génesis 3 nos da un poquito estas pautas, ¿no? Estas ideas de cómo fuimos afectados los seres humanos en diferentes áreas. Y son estas áreas las que yo voy a ir desarrollando semana a semana, encontrando soluciones en la palabra, formas y maneras de poder encontrar esa restauración. Porque si no encontramos en la palabra ese recurso y lo aplicamos a nuestra vida, seguiremos RQR. Si al final, cuando estamos cometiendo los mismos errores y los mismos problemas, es porque no estamos haciendo lo que debemos los seres humanos, y en concreto los cristianos, ¿verdad? Que creo que la palabra nos da pautas en muchos lugares para que nuestra restauración sea real. Pero vamos a ir a diagnosticar un poquito, como digo, Génesis 3:7. Vemos ahí, por ejemplo, los problemas mentales. Es una de las áreas interesantes que tenemos que considerar.
el área de la mente. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Antes del pecado, no se avergonzaban. No había conciencia de culpabilidad. El pecado de repente hizo un trabajo en la mente. Conocieron que estaban desnudos. Tuvieron conciencia. Su mente fue afectada. Y hicieron algo que fue muy común, ¿verdad? Se sintieron culpables, avergonzados en sus pensamientos y tuvieron esa conducta muy típica de esconder, de tapar, a causa del pecado que había llegado hasta ellos. La mente fue dañada en ese momento, hermanos. A raíz de ese momento la mente fue dañada, fue empañada con oscuridad, con desequilibrio, con confusión. Y digo yo, ¿cuáles son los efectos hoy, por ejemplo? ¿Cuáles son los efectos? Han cambiado los contextos, pero al final lo esencial se mantiene. ¿Cuáles son los efectos de esa afectación en la mente, como ocurrió en Adán y Eva? ¿Cuáles son los efectos que hoy tenemos que enfrentar las personas a causa del pecado? Todos conocemos las patologías modernas, llámese estrés, depresión, preocupación excesiva, ansiedad. ¿Quiso Dios que realmente tuviéramos estas patologías? ¿Quiso Dios que estuviéramos como estamos a veces? Todos estamos ahí a veces en esta situación. Lo que yo descubro, hermanos, que al final cuando el pecado afecta a la mente de las personas, lo que ocurre a continuación es que interpretamos mal todas las cosas y gestionamos mal las circunstancias. Y una mala gestión y una mala interpretación nos lleva a todas estas problemáticas que tienen que ver con la mente, ¿verdad? Y esto ocurre hoy en día. Y esto a la vez nos lleva a conductas de aislamiento, de no querer exponernos y sufrir innecesariamente. Y aquí podríamos profundizar, pero no es mi intención. Es una pasada rápida a modo de diagnóstico, ¿verdad? Todos los problemas mentales que el hombre ha padecido, padece y por desgracia sin Dios seguirá padeciendo, tiene su origen en Génesis 3 a causa del pecado. Y yo me quedo asombrado hoy en día, y esto de la pandemia lo ha acentuado mucho más. Las consultas de los especialistas están a tope, son todos aquellos que trabajan con la mente, ¿verdad? Porque el pecado está haciendo su trabajo, ¿verdad? Porque la gente pone su foco donde no debe, etc. Pero bueno, no voy a entrar ahí a muchas más valoraciones, pero fijaros, los problemas mentales aparecieron a partir de Génesis 3, cuando ellos conocieron, cuando supieron, ¿verdad? De repente su mente empezó a ponerse en marcha y a confundirse y a desequilibrarse y a tomar conductas equivocadas. ¿Qué más? Problemas mentales, problemas espirituales también. ¿Cómo no? Los problemas espirituales también aparecieron en aquel momento. Génesis 3:8 dice que Adán y Eva oyeron la voz de Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esta es otra de las consecuencias del pecado, ¿verdad? Generador, el pecado, de problemas espirituales, que tiene que ver con el esconderse de Dios. La culpabilidad y la vergüenza por su pecado provocó que se escondieran de Dios. Yo me preguntaba, queridos hermanos, ¿qué distinto hubiera sido? ¿Qué les parece? Si Adán hubiera tenido una actitud diferente, porque al final yo hago a Adán responsable máximo. Porque de él se esperaba una conducta de responsabilidad como cabeza. No fue la mujer, fue Adán el responsable por su pasividad, por no hacer lo que debía como hombre.
¿Qué diferente hubiera sido que él se hubiera puesto al frente y le hubiera dicho a Dios, sí, es verdad, hemos fallado, hemos pecado, reconocemos nuestro mal, nos arrepentimos? ¿Qué hubiera pasado? Las cosas creo que hubieran sido muy distintas, porque Dios es misericordioso. Pero no ocurrió esto, no ocurrió esa actitud de reconocimiento. Se escondieron. Es decir, no quisieron ser confrontados. No quisieron ser confrontados en su pecado. Se escondieron de Dios. Pero no solamente se escondieron para no ser confrontados, sino que en ese esconderse, en ese no querer ser confrontados, ocurrió algo mucho más triste. Y es que se desconectaron de la relación con Dios. Hubo alejamiento, hubo rechazo. Dios, tú aquí y nosotros aquí. El pecado, dice la palabra, que hace división entre Dios y nosotros y hace ocultar su rostro para no oír nuestras peticiones. Esa es la realidad, ¿verdad? Eso fue lo que ocurrió. Hubo un problema, se generó un problema espiritual en relación con Dios y el hombre y la mujer. ¿Cuáles son los efectos hoy que los podemos ver? Hoy en día hay rechazo frontal a todo lo que tiene que ver con Dios. Lo podemos ver en nuestro contexto, donde quiera que nos movamos, ¿verdad? Hoy, pronunciar la palabra Dios en la boca produce reacción en muchas personas negativamente. Hoy se prefiere todo tipo de ideologías para justificar y acallar las conciencias. Y todo vale. Interesa un Dios callado, que no confronte, que no señale el mal, que no nos diga lo que tenemos que hacer. Esa es la realidad. Un problema espiritual serio. Eso sí que es una pandemia en toda regla. Pero gracias a Dios que hay una vacuna que se llama la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Esa vacuna te la puedes poner, querido. 100% efectiva. Sin efectos secundarios. ¿Verdad? Pero esa es la gran pandemia de la que nadie habla. El pecado, haciendo una obra destructiva, provocando en los corazones, en las personas, ese rechazo de Dios. Esos son los efectos que enfrentamos. ¿Qué más? Vamos avanzando. Problemas emocionales también, capítulo 3 y versículo 10 de Génesis. Respondió, en esa conversación que se establece entre Dios, Adán y Eva, ¿verdad? Respondió y dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Claro que tenía miedo, porque no estaba haciendo lo que debía de hacer, porque no estaba siendo consecuente con su forma de enfocar el asunto, ¿verdad? Y ahí vemos un poquito una emoción tan común al ser humano, el miedo. El miedo tiene una connotación positiva, porque el miedo puede ser un activador ante un peligro que nos hace reaccionar y tomar una decisión y protegernos. Puede tener esa connotación positiva. Pero el miedo también tiene una parte muy, muy negativa, ¿verdad? Y no vamos a entrar en profundidad, pero ahí está. Ellos tuvieron miedo y tuvieron una actitud inadecuada, porque se vieron como se vieron en su pecado, se escondieron, etcétera. Vivimos en un mundo, el miedo, lo que implica también el miedo, yo pensaba, la propia inseguridad que genera, ¿no? Cuando tú tienes miedo, estás inseguro. ¿Verdad que sí? Tienes miedo y estás ahí inestable. Cuando tienes miedo, tienes dudas. Ya no hay certidumbres, ya no hay seguridad, ya no hay claridad. Inseguridad, dudas y desconfianza también. Ya hay pocas cosas que te impiden confianza, porque estás como vigilante, ¿no? Como ahí estás ahí un poquito
intentando afrontar lo que viene con desconfianza. Y hoy, hermanos, hoy los efectos también que vemos también en nuestro mundo es que vivimos en un mundo marcado por el miedo. Hay miedo en nuestro mundo. No tiene más que ver las noticias y ves que esto es una realidad. Hay miedo a tantas cosas. Y podemos aquí enumerar una lista grande de cosas que nos quieren atemorizar. Y de hecho a veces lo consiguen. Y a veces los cristianos también, pues oye, nos dejan un poco ahí tocadillos, ¿no? Madre mía, es que está la cosa como está en nuestro mundo. Y el miedo está ahí. ¿Y qué ocurre con el miedo? Ya lo hemos visto, lo que puede generar, inseguridad, pero también genera conductas irracionales. El miedo nos hace ser irracionales. Y una persona irracional es una persona que se mueve en un mundo muy, muy disparatado, muy desequilibrado. Y también el miedo, al final, va generando otro tipo de conductas negativas, porque el miedo nos hace relacionarnos mal con las personas, interpretar mal las cosas, como digo, y al final aparecen otras emociones negativas, como la ira, el rencor, la amargura, el odio, que tienen también su raíz en el miedo. Tengo miedo, actúo de forma irracional y en consecuencia, pues las cosas se tuercen, se enturbian, se dañan, surgen otras emociones negativas. Hermano, al final el mundo emocional es un mundo que nos atrapa, que nos esclaviza y que no nos hace vivir felices. Pero esa fue la consecuencia también. Adán tuvo miedo por su pecado y el miedo hoy también nos alcanza. Vamos a ver algo más. Seguimos avanzando. Problemas relacionales. Todo esto, como digo, lo voy a desarrollar un poquito buscando también en la palabra remedios interesantes que podemos aplicar a nuestra vida en las próximas semanas. Problemas relacionales. Génesis 3:12. Y el hombre respondió, qué listo Adán. La mujer que me diste por compañera, ella fue la que me dio de comer del árbol. Yo me lavo las manos, fue ella. Pero lo curioso es que cuando Dios le pregunta a la mujer, fue la serpiente. Claro, la serpiente que simboliza a Satanás en la Escritura, ¿verdad? No tenía a quien echarle la culpa, sino también se la echa. Porque es muy común esta forma de actuar, ¿verdad? Es más, yo pienso que la serpiente se estaría alegrando, lo he conseguido. He conseguido engañar a la mujer, he conseguido engañar al hombre, he conseguido mi propósito de desacreditar a Dios, de hacerle pagar por ser expulsado del cielo. Yo qué sé lo que pasaría por la mente. Pero, hermanos, ahí surgieron los problemas relacionales. Adán y Eva protagonizaron el primer conflicto relacional y fíjense, fue en el contexto del hogar el primer conflicto relacional. ¿Se dan cuenta de la importancia de la familia hoy en día? ¿Cómo la familia está sufriendo ataques feroces mortales de todo tipo? La familia, según Dios, hombre y mujer, nada más. Quien me esté escuchando, con todo mi respeto, es lo que dice la palabra. Sin odiar a nadie, sin forzar a nadie a que haga otra cosa. Pero yo hablo lo que dice la palabra. Y porque la familia era importante, el enemigo, Satanás, la serpiente, supo muy bien dónde generar el primer conflicto relacional, en el seno del hogar. No está escrito, pero ¿podéis imaginar a Adán y Eva en la casa discutiendo? Yo me lo puedo imaginar, ¿eh? Imaginemos por un momento, ¿cuál sería la conversación?
Adán diciéndole a Eva, es que tú fuiste la que cogiste el fruto, que Dios nos dijo que no. Y Eva diciendo, es que tú eres el responsable del hogar y tú no hiciste lo que debías, ¿verdad? Yo me imagino un contexto de discusión, de confrontación, de daño en la relación entre ellos a causa del pecado. Hermanos, hoy en día, esto sigue siendo igual. Nadie, o casi nadie, asume su propia responsabilidad. El culpable siempre es el otro. Lo vemos. Tú escuchas a los que nos gobiernan, le echan la culpa al otro de la situación de ahora. Porque tú hiciste y por eso estamos así. Pero nadie asume su responsabilidad. Pero eso pasa a todos los niveles, también en la iglesia. También en la iglesia. Las culpas son de los demás. Y ahí vienen los conflictos. Hablamos del contexto del hogar. Pues al final, hermanos, los conflictos matrimoniales, los divorcios, la violencia de género, todo lo que estamos ahí en la actualidad tan patente, es porque nadie, y no es la única causa, no quiero tampoco aquí frivolizar, pero nadie asume su condición, su responsabilidad sobre alguna situación. Y nadie dice, pues yo me he equivocado, he hecho las cosas mal. ¿Qué pasa? ¿Soy menos? ¿Qué va? Reconocer tu culpa te engrandece, te prepara para recibir la bendición de la restauración. Pero ¿cómo somos las personas? ¿Cómo somos los seres humanos? A causa del pecado, siempre el responsable es el otro. Pero ciertamente es verdad que a veces los responsables son los otros. Y cuando son los otros, no hay más que hablar. El problema es cuando yo soy el responsable y le paso el bulto al otro, para yo salir airoso, irme de rositas, como se suele decir, ¿verdad? Pero Dios no le engaña a nadie, queridos. Dios tuvo una conversación con Adán, con Eva, sentenció. Fíjense qué curioso, que con la serpiente no tuvo conversación. Conversó con Adán, conversó con Eva, a la serpiente la sentenció, que es lo que se merece. Ese es su destino, ¿verdad? Seguimos avanzando. Problemas laborales también. Encontramos en Génesis 3 un poco los problemas laborales que hoy en día también seguimos arrastrando. Al hombre dijo, Génesis 3, 17 y 19, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Me alegró lo que dijo Rebeca, que el trabajo es una bendición, y yo estoy de acuerdo contigo, claro que sí. Hoy en día todos queremos un trabajo, ¿verdad, Manoli? Esperando a que salga ese trabajo deseado, y muchos estáis aquí en esa necesidad. El trabajo es una bendición, claro que sí, porque el trabajo nos permite tener recursos para afrontar nuestras necesidades. El trabajo nos permite nuestra propia realización personal como seres humanos, ¿verdad? Nuestras habilidades son puestas en marcha y nos sentimos bien, y eso es bueno. El trabajo nos permite tener una calidad digna de vida, etc. El trabajo es una bendición. ¿Cuál es el problema entonces? Lo que Dios dijo en ese momento es que el trabajo, aunque es una bendición, el trabajo a causa del pecado se convertiría también en algo fatigoso y doloroso para el ser humano. Y esto hoy lo vemos también, hermanos. Lo vemos en muchas personas. Personas que para ellos su trabajo es un fastidio. ¿Lo han visto? Yo cuando veo una persona que va al trabajo, va fastidiado, digo, te quitaba el trabajo ahora mismo. Te lo quitaba.
para que te dieras cuenta de lo que tienes. Hay gente que va fastidiada al trabajo. Si es el caso, ¿hay aquí alguno así? Nadie levanta la mano, ¿eh? Porque si levanta la mano, luego vamos al despacho. Hay gente que va fastidiada al trabajo, cuando tendríamos que ir felices y alegres y contentos y agradecidos por la provisión que Dios nos da para poder llevar adelante nuestra vida. Hay gente que va al trabajo amargada, sin interés. ¿Verdad que sí? Karen lo sabe, lo vive en su trabajo. No, ella va contenta al trabajo, yo lo sé. Ella lo disfruta y esa es la actitud, queridos, esa es la actitud, ¿verdad? Pero ella misma tiene compañeras que van ahí, bueno, como hacer lo mínimo, lo básico, para justificar la nómina de final de mes. Yo a eso le reducía la jornada como poco. Hoy estoy en un plan. Pero esa es la realidad, queridos. Gente amargada, gente desinteresada. Abusos laborales. ¿Cuántos abusos laborales hay? Que no hay justicia en lo que se da, en lo que se ofrece, ¿verdad? ¿Cuánta gente, si está el jefe delante, trabaja, y si no está el jefe delante, no trabaja? Y van a menos. Cuando la palabra nos enseña a que nosotros no sirvamos al ojo, sino que sirvamos a Dios en el trabajo. Que esa es la diferencia, ¿verdad? Y que aun cuando no está el jefe delante, todavía trabajes más. Si tú eres de los que cuando está el jefe delante trabajan más y cuando el jefe se da la vuelta aflojas, te estás equivocando. De plano. Si no está el jefe delante, trabaja más. Porque lo hace para el Señor. Ahí queda eso. Conflictos colectivos. Bueno, hay un largo etcétera, ¿verdad? Problemas laborales que aparecieron entonces y nos alcanzan hoy también como consecuencia del pecado. Me quedan 2 puntitos rápido. Problemas financieros también. ¿Cuántos pensaban que los problemas financieros también tienen un origen en Génesis? Fíjense, Génesis 3:18. Fíjense una de las sentencias que Dios dio a Adán. Él dijo, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Es decir, Adán, la tierra que tú vas a trabajar, que te va a producir un beneficio, esa tierra, a causa del pecado, va a tener menos productividad. Porque donde hay espinos y hay cardos, no hay productividad, no hay fruto. Por tanto, se reduce la productividad, por tanto, se afecta la economía. Ya no hay todos los recursos que necesitamos. Entonces, la tierra se vio afectada por falta de productividad, y eso trajo como consecuencia una deriva económica escasa, carencias, etc. Y hoy en día eso también nos alcanza. El pecado hace que la productividad merme o que sea mala. Y yo no estoy aquí politizando ni quiero entrar en historias, ¿verdad? Pero esa es una realidad. Y vivimos una inestabilidad económica a nivel mundial, vivimos a niveles de endeudamiento preocupantes y vivimos con muchas dificultades para cubrir nuestras necesidades. Al final, la maldición del pecado también alcanza al plan financiero, al plan económico, porque el pecado también, como digo, afecta a la productividad. Y el último punto, y luego quiero terminar con un mensaje de esperanza también para cerrar este episodio, porque parece que todo muy triste toda esa situación, pero es la realidad. Estamos diagnosticando un poquito las causas, las consecuencias también que nos alcanzan hoy, los problemas físicos también, ¿no? Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, del polvo eres, al polvo volverás. Ya hemos leído este texto antes, lo repito simplemente. Al final, lo que estamos viendo y lo que Pablo también dijo en sus epístolas, ¿verdad? En Romanos, él dijo, el regalo de Dios
es vida eterna en Cristo, más la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Yo lo he invertido, al final el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Como se suele decir. La paga del pecado es muerte. Y eso viene ya desde entonces, ¿verdad? Desde la antigüedad. La enfermedad y la muerte fueron otras consecuencias del pecado del ser humano. ¿Y cuáles son los efectos hoy también? ¿Cuáles son los efectos de esa causa, ¿no? de esa muerte, de esa enfermedad que aparecieron? ¿Cuántos desequilibrios existen hoy también en el cuerpo del ser humano, verdad? ¿Cuánto maltrato le damos a nuestro cuerpo? Que al final es una consecuencia también, ¿no? No quiere decir, cuidado, no quiere decir que si tú estás enfermo sea a consecuencia de que has pecado, porque también a veces puede haber ahí un error, ¿no? Es verdad que el pecado te puede hacer enfermar, pero no siempre la enfermedad es consecuencia de que tú hayas pecado. Pero de alguna forma la enfermedad es una herencia del pecado. No tu pecado, pero sí del pecado que venimos arrastrando, ¿no? Y el propio trato que le damos al cuerpo. Fíjense, hay un dato interesante que yo quiero dejar también como información. Todo lo que estamos viendo, los 7 puntos que estamos viendo y finalizando en esta mañana, lo físico, lo espiritual, lo relacional, la mente, todo está interconectado. No son conceptos aislados. De forma que cada aspecto del ser humano, tanto a nivel de persona, espíritu, alma y cuerpo, como de aspectos externos, como puede ser la economía o el trabajo, etcétera, todo está interconectado. Por tanto, una cosa afecta a la otra. Y cuando hablamos del cuerpo, pues al final, por cuanto mentalmente estamos tocados, espiritualmente estamos afectados, emocionalmente estamos mal, pues el cuerpo también eso lo refleja, porque lo maltratamos, no lo cuidamos bien. Bien sea por mala alimentación, bien sea por 40.000 cosas que podemos pensar, ¿verdad? Al final todo nos afecta también, como no, al cuerpo. Bueno, queridos, no les canso más. Simplemente quería hacer un rápido y resumido y breve diagnóstico. Habrá mucho más que podríamos profundizar. Sobre esto vamos a estar hablando, como digo. Pero quiero terminar con una palabra de esperanza. Hubo un hombre que entendió perfectamente su condición, que es a lo que tú y yo estamos llamados. A no mirar para otro lado, a no mirar nuestro entorno, sino a mirarnos a nosotros mismos. Fíjense, Salmo 80, por 3 veces, y para mí es muy significativo cuando algo se repite tanto en la palabra, por 3 veces, la misma expresión, las mismas palabras, dichas por un hombre, como un clamor, como una proclamación de esperanza. ¿Me acompañan? Salmo 80, versículo 3, versículo 7 y versículo 19. Lo voy a leer una sola vez porque es que se repite lo mismo y tampoco le quiero cansar. Pero esta es la expresión. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Con este breve y profundo mensaje de esperanza quiero terminar en esta mañana esta enseñanza, ¿verdad? Porque así lo entendió el salmista. Él entendió, primero, que solo Dios puede restaurar nuestras vidas. Solo Dios. Ni técnicas, ni terapias, ni especialistas. Solo Dios puede restaurar plenamente nuestro ser. Y espero que más de uno me acompañe en esta afirmación en esta mañana. Solo Dios. Y porque solo Dios puede restaurarnos, Él dice, Dios, restáuranos. Y este es el primer paso que debiéramos de tener cada uno de nosotros. Señor, necesito que tú me restaures.
yo no puedo, no sé, pienso que sé, lo he intentado con mis fuerzas, pero no sé, no valgo, no tengo capacidad, no llego donde debo de llegar. Oh Dios, restáuranos. Señor, haz resplandecer tu rostro. Qué importante, ¿no? Esto. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nuestro Dios es luz. Y necesitamos luz para poder ver la realidad de las cosas. Porque sin la luz de Dios no vemos la realidad de nuestra propia condición. A menos que Dios te alumbre, a menos que Dios ponga el foco sobre tú y mi condición, ¿verdad? No habrá posibilidad de restauración. Así que reconozco que Él me puede restaurar, solamente Él, pero que necesito que Él resplandezca su rostro sobre mí, para que salga a la luz en mi vida todo aquello que necesita ser restaurado. Como decía el salmista en otro lugar, Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Lo han leído? Y él dice, el salmista, líbrame aún de los errores que me son ocultos. Hay cosas ocultas que ni tú ni yo vemos, a menos que Dios resplandezca sobre nuestras vidas y nos haga ver cómo estamos. Y dice algo más para terminar, Señor, restáuranos, resplandece, y entonces, solo entonces, seremos salvos, seremos libres. Porque de eso se trata, hermanos. La restauración es una dimensión de libertad. Y a libertad fuimos llamados, no a ser esclavos, no a ser víctimas del pecado. Es verdad que el pecado nos alcanzó por Adán, pero dice la palabra que lo mismo que por Adán vino el pecado, por otro hombre, Jesucristo de Nazaret, vino la justificación, vino el perdón, vino la salvación, ¿verdad? Y es ahí donde queremos entrar. Y es necesario que entendamos que hay una palabra de esperanza. Si nosotros lo queremos, si lo reconocemos, el Señor nos puede restaurar, el Señor nos puede hacer resplandecer en nuestra vida, y el Señor puede también traer una completa libertad.